y adicional. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Conviene tenerlo claro. El principal impacto, millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más. Esto sería, señora presidenta. Gracias, Marcelo. Raquel. Con permiso, presidenta. Bueno, como lo comentó la presidenta, nuestra tarea ahorita es explicarles cómo vamos a hacer y vamos a asumir las responsabilidades del INAI. La siguiente, por favor. El INAI tiene básicamente dos tareas principales, que es el garantizar el derecho al acceso a la información y garantizar el derecho universal de los ciudadanos de la protección de datos personales. Estos dos derechos se mueven de manera contraria. Mientras acceso a la información se trata de la máxima publicidad de la información pública, protección de datos es proteger al ciudadano de sus datos personales, como son biomédicos, como son su INE, como son sus datos bancarios, etcétera. Estos dos derechos incluso están regulados por leyes distintas y en otros países los estándares internacionales es que lo tengan organismos diferentes. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI es que la parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo. El caso de protección de datos, desde hace mucho tiempo, desde que apareció aquel IFAI, cuando todavía ni siquiera era el INAI, venía un transitorio en la Constitución que decía la parte de datos personales, sobre todo los que son particulares, van a corresponder al Ejecutivo. Dice, en tanto el Ejecutivo decida qué dependencia lo haga, lo hará el IFAI. La Constitución, la última reforma, también le da esa facultad de llevar la protección de datos directamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y entonces esa va a quedar dentro de la Secretaría. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que tuvo la Constitución, primero para saber qué vamos a modificar en la ley? Lo más importante que se mantiene, que es el derecho al acceso a la información pública, en el caso de acceso a la información. La publicación obligada de información, que esa también se mantiene, y los medios de defensa en caso de que la información solicitada no sea proporcionada para que pueda ejercer su derecho ciudadano. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia básicamente son las autoridades encargadas de garantizar que se tenga ese acceso a esa información. Por ejemplo, a nivel federal, hasta antes de la reforma solo era el INAI, después de la reforma van a aparecer 18 autoridades, que corresponde al Ejecutivo Federal, al Legislativo, al Judicial, a los sindicatos y a todos los autónomos. En el caso local o entidades, en el caso a nivel estatal y municipal, antes también se tenían nada más 32 organismos homólogos al INAI, o sea, autónomos, y ya también ahora van a tener también por ejecutivo, por legislativo, por judicial y también por sus autónomos. Eso es lo que cambia. La siguiente, nosotros estamos convencidos y plenamente de que se tiene que garantizar y mantener el derecho a la información, por lo tanto, no se restringe ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informado a la ciudadanía para seguir informando al pueblo. En el caso de datos personales, también se garantiza la protección de los datos personales, no solo los que tenemos los entes públicos que somos sujetos obligados, sino también los que tienen las empresas, decíamos, como los bancos, etcétera, ¿no? Se mantiene la verificación del cumplimiento de las obligaciones y los medios de defensa de los ciudadanos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, al igual que en el caso de acceso a la información, en lugar de tener un organismo garante, a nivel federal ahora vamos a tener 16, decíamos, por los poderes legislativo, judicial, los autónomos, partidos políticos, y a nivel local lo mismo. En el caso de datos personales en posesión de particulares, se mantiene lo que siempre se ha mantenido, que es la regulación, y se mantiene a nivel federal
y lo hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La siguiente, por favor. Entonces, en el esquema actual, digamos, estaban permitidos hasta 7 comisionados y obviamente al volverse un órgano menos dispendioso, pues nada más vamos a tener un titular y entonces de 7 pasamos a 1. Hay homólogos en el INAI a nivel que son los que revisaban los municipios. Ahora, en la propuesta de ley nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local los que ayuden a los municipios, esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también sean apoyados y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal. Y ahorita vamos a decir cómo, que es el siguiente paso, la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información de todos los datos que ya se han estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley. Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y que se cuiden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que más, la plataforma va a estar regulada ahora en la ley. O sea, nosotros proponemos que la plataforma se regule en ley y eso se le da la garantía y la permanencia de la ley. En los medios ha habido aparentemente una preocupación de que si se va a violar o no la información que hay en la plataforma. Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, cuando nos la entreguen, le vamos a poner un validador criptográfico. ¿Y qué es eso? Es como la huella digital de la base de datos. Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen. Entonces, con eso garantizamos que no se pierda nada de la información, que toda la información se mantenga y además que la plataforma continúe porque va a venir en ley. La siguiente, por favor. En el esquema actual, decíamos, el particular puede impugnar las resoluciones del INAI, es decir, si alguien no le da acceso a la información, va al INAI y le dice, oye, yo necesito que esta persona cumpla con su obligación de proporcionar información. En el nuevo esquema, pues como ya no está el INAI, la parte local se va a resolver a nivel local, la parte federal a nivel federal, y en el caso de los recursos federales, en una armonía con el artículo 134 constitucional, toda la información que esté relacionada con recursos federales puede ser atraída o atendida a nivel federal por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Anteriormente también cuando se iban a la última instancia, digamos, el juicio de amparo se resolvía por jueces administrativos. La nueva ley propone que los juicios de amparo se resuelvan con jueces especializados. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los juicios o de los amparos que se llevaban a cabo cuando se iban a la última instancia con el Poder Judicial, el juez resolvía, pero en términos de procedimiento y no resolvía el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Se pedían a lo mejor una información, supongamos que el ciudadano tenía derecho a esa información, en lugar del juez de resolver sobre si tenía derecho o no la información, resolvía sobre si el procedimiento se había hecho bien o mal y reponían el procedimiento en lugar de obligar a entregar la información. Entonces, eso es lo que cambia y nos vamos a la materia que es a que resuelva de fondo. Viendo las estadísticas que tiene actualmente el INAI en sus cargas de trabajo, nosotros identificamos que el 80% actual del trabajo que tiene el INAI va a recaer en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y todo esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura que actualmente tiene el INAI. Es decir, vamos a tener un ahorro del 65% en la organización. La siguiente. Otro tema importante que no estaba regulado en ley era la coordinación, en lo que le llaman el Sistema Nacional de Transparencia. Es cómo todos estos entes nos organizamos y nos coordinamos, porque el derecho al acceso a la información es universal y todos tenemos que tener todos los mismos criterios. Y también sabemos que no estamos, digamos, creciendo a la misma velocidad todos los municipios, todos los estados y la federación. Entonces, con el ánimo de que también permee toda la política de manera generalizada a los municipios, a los estados y a nivel de gobierno federal, y que resulte menos costoso también para municipios y para estados y que se pueda garantizar la información,
pues lo que nosotros estamos proponiendo es que en la ley también se incorpore cómo puede funcionar el Sistema Nacional de Transparencia para obligar a una coordinación y obligar a una coadyuvancia de la Federación también hacia estados y municipios. Y actualmente, que está regulado en lineamientos internos del INAI, el Sistema Nacional tiene 36 integrantes y se está proponiendo mantener la coordinación. Como es un poco más amplio, van a ser ahora 40, pero además vamos a agregar los sistemas, porque también en las entidades federativas, pues en lugar de haber uno va a haber más. Entonces vamos a tener subsistemas por entidad federativa, donde cada subsistema va a estar presidido por el Ejecutivo local. Este Sistema Nacional de Transparencia lo que hará es establecer la política general en la materia para que sea acorde a todos los niveles y poderes de gobierno, y se va a coordinar con todas las autoridades que son las responsables de garantizar el acceso a la información. La siguiente, por favor. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué cambios legales se traduce? Bueno, como antes había una ley general para el INAI y una ley federal para el Ejecutivo, para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esas dos ya no son necesarias, nada más se requiere una, y entonces se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y prevalece como una nueva ley por los cambios constitucionales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son la información que tenemos nosotros como entidades públicas, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, llámese bancos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esos son los cambios que nosotros estamos proponiendo para poder asumir los cambios de la reciente reforma constitucional. Les cuento, señora presidenta. Muy bien. Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI. Entonces, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Esa es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales.